Hola. Perfecto. ¿Ahí? ¿Se escucha? ¿Se escucha? No, tú déjalo normalito. Ajá. Lo ajustamos allá. Ah, ok. Ah, bueno. Se ve muy apagada la pantalla. Ah, sí, porque ahorita apagamos la luz. Apagamos luz. ¿Sí? Sí. ¿Qué? Son para los niveles de velocidad. Exacto. Esos son cerebrales, visuales. Con estos te comento, Fernanda, Sí. hoy hay un coloquio aquí en el auditorio a las 12 del día. Ok, entonces terminamos tempranísimo. Antes de las 12. Ok, sí, perfecto. Sí está prendido. ¿Sí? Pero a ver si me lo acerco, no nos escucha mejor, ¿verdad? Entonces no soy yo. Sí está en verdad. No, algo raro trae este. Hola, hola. Voy. ¿Otra vez? Hola, hola. Ah, sí. Eso ya se escucha bien. Ya se escucha mejor, pero tengo eco. Pues sí, es que le metiste eco. Yo no le metí eco. ¿Cómo no? Bueno, quítaselo pues. Bueno, quítaselo pues, sí. ¿Y lo que sigue? ¿Y lo que sigue? Tú sigue hablando. ¿Tú estás Ok. prendido aquí? Sí. Entonces el problema es de allá. Sí, no, qué horror. No, bueno, yo ayer me bañé, por supuesto, en la lluvia. Claro. Horror de horrores. Bueno, ¿estamos listos? Listos. ¿Ya? Perfecto. Sale, entonces, continuamos. Nada más un repaso rapidísimo. Ayer terminamos, lo último que vimos fueron cadenas. La siguiente, otra de los tipos de datos primitivos que maneja Python. Entonces, haciendo una recapitulación rápida, ¿cómo? Ok. ¿Cómo sé que se trata de una cadena? Esto es muy fácil, porque está entre comillas. Si está entre comillas, se trata de una cadena. Comilla simple o comilla doble, no importa. Las propiedades que tienen las cadenas es que son inmutables, es decir, no puedo yo modificar el contenido de una cadena. Lo único que puedo hacer es, tengo que construir una nueva cadena con la modificación que deseo. Pero una vez construida. Y para eso tenemos entonces la función de replace, que lo que hace es que recibe el carácter que deseo cambiar, por cual lo quiero sustituir, y la frecuencia, el número de veces que deseo modificarlo en la cadena. Otra de las cosas que vimos fueron las propiedades de corte que tienen las cadenas con índices. Entonces, para hacer un corte dentro de una cadena es exactamente igual que si fuera una lista. Se pone entre corchetes cuadrados y el primer índice es desde qué índice quiero empezar. El segundo índice es dónde quiero parar. Y el tercero es los pasos que quiero dar. De cuánto en cuánto quiero cortar mi cadena. Y luego también vimos el indexado. El indexado también es exactamente igual que en las listas. Lo que hago es, entre corchetes cuadrados, escribo el índice que se refiere a la posición del carácter que deseo encontrar. Al final, lo que vimos fue un poco de formato de las cadenas. Este es un tipo de formato. El otro formato que vimos es con el método .format. No sé, me están haciendo señas ahí atrás. Ok. Entonces, este es un tipo de formato que vimos. Y al final vimos otro tipo, que era el de .format, ¿no? Que es exactamente igual.
lo que utiliza es el método .format. Lo que se tiene es una cadena que se quiere imprimir y la variable, y se deja un espacio con corchetes normales, que es donde se va a insertar la variable que queremos. La variable puede ser un entero o una cadena, no importa. Python le da formato y lo imprime todo como si fuera un string. Esto es usando el método .format. Se pueden dejar tantos espacios como se deseen y la forma de resolver el formato es en orden. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, yo puedo decir entonces, yo puedo dejar los espacios tantos como quiera y lo que va a hacer es que en el orden de aparición, los va a ir insertando. ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? Ok. Eso es donde nos quedamos ayer. Y entonces, estratégicamente ayer tuvimos que irnos antes de poder hacer el ejercicio. Pero, ¿por qué no intentamos hacer el ejercicio? Cuando te hagan preguntas, ¿tú las repites para no estar pasando el micrófono? Sí, ¿Está? de acuerdo, yo lo repito. Entonces, vamos a resolver rapidísimo este ejercicio de cadenas. Lo que dice es que tengo dos variables, x y y, con valores 3 y 12.5 respectivamente. Y lo que quiero hacer es escribir instrucciones de formato de cadenas para imprimir cadenas con un bonito formato que generen los siguientes mensajes. ¿Sí? Bueno, ayúdenme. ¿Cómo le hago? Tengo una variable x igual a 3, ajá, y igual 12.5. Esa es la primera parte, ¿no? Y ahora lo que quiero es que me imprima estos mensajes. El conejo tiene 3, entonces entre cadenas, el conejo tiene, y entonces pongo llaves, exactamente, se cierra la cadena, punto format, y dentro del paréntesis, x, ¿no? Porque lo que quiero es que diga, el conejo tiene 3, y entonces aquí que inserte un 3, y el 3 es el valor de la variable x. ¿Sí? ¿Tiene que ser dos comillas doble o sencilla? Yo entendí que era igual. Es lo mismo, sí. Ok. La siguiente cadena es, el conejo tiene 3 años de edad. Entonces voy a escribir, el conejo tiene 3 años de edad. Y lo demás queda exactamente igual. La variable que quiero reemplazar es x para que aquí escriba un 3. Es decir, no importa en dónde se encuentre mi espacio para insertar. Puedo insertar al principio, al final, en medio. Puedo poner variables que incluso son enteras. Python se encarga de transformarlas a una cadena. Luego, 12.5 es un promedio. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que poner? Llavecitas, exactamente, ¿no? Llavecitas donde va a estar el valor de 12.5 es un promedio. Punto. El método format que va a contener la variable y. ¿Sí?
12.5 es un promedio. La siguiente es 12.5 por 3. ¿Cómo escribo eso? Ujú. Llaves, ajá. Asterisco llave, ajá. Punto format. Y adentro, ¿cuál va primero? Y, coma, X. Exactamente. Ujú. Entonces, lo que quiero es un texto. No quiero la operación de multiplicación, lo que quiero es un texto. Sí. ¿El espacio que se le dio en format YX es necesario? No. Sí, los espacios no son necesarios. Los pongo por legibilidad. Y luego, 12.5 por 3 es 37.5, donde 37.5 es el resultado de la multiplicación. Entonces, la primera cadena ya la tengo. ¿Qué le agrego? ¿Cómo le hacemos? Ajá. ¿Cómo hago que resuelva la multiplicación? Ajá. ¿En dónde pongo el y por x? ¿En el format? En el format, exactamente. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a dejar aquí el espacio. Ese espacio va a equivaler al resultado de la multiplicación. ¿Dónde realizo la multiplicación? En el format. Ajá. Entonces, lo que hace es, resuelve la multiplicación y luego reemplaza el resultado dentro de la cadena. Y en orden, si se fijan, el primer espacio equivale a mi primer variable, el segundo espacio a x y el tercer espacio al resultado de la multiplicación. ¿Dudas? ¿No? ¿Segurísimos? ¿Se puede hacer cualquier operación? Sí. Puedo hacer división, resta. ¿Puedo poner algo más complejo? ¿No? Lo más complejo lo puedes agrupar, ¿no? Sí, sí, incluso puedo poner algo muy complejo. Puedo poner x por y más 4 al cuadrado. ¿Puedo poner una función? Sí, se puede poner la llamada a una función. No es lo común, como que primero realizas la función y luego mandas llamar la impresión. Pero sí, se puede hacer. Entonces, ¿dudas? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Una lista. Una lista se puede poner. Cualquier tipo de datos, Python se encarga de convertirlo a una cadena. Lo cual está bien, porque entonces le dejamos el trabajo a Python en lugar de tener que hacerlo nosotros. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, eso fue cadenas. Vamos a seguir viendo tipos de datos. Los siguientes, que son sumamente útiles, son los diccionarios. Los diccionarios es otro tipo de datos primitivo de Python. Y lo que son contenedores, pero estos no tienen orden. A diferencia de las listas que son ordenadas, los diccionarios no tienen un orden.
Y lo que hacen es mapear una llave con un conjunto de valores. Un diccionario se puede ver exactamente igual que su diccionario Larousse. Lo que tiene es una palabra y una serie de definiciones asociadas. Eso es un diccionario. La forma de definir un diccionario, de inicializar un diccionario, es con corchetes normales. Solo así sé que se trata de un diccionario. Si veo corchetes normales, es un diccionario. Corchetes cuadrados es una lista. Y lo que tiene es una llave seguida de 2 puntos y los valores asociados a esa llave. Generalmente es 1 a 1, una llave, un valor. Pero el valor puede ser un contenedor más grande, por ejemplo, una lista. Y esa es la forma de guardar más valores dentro de un diccionario. La llave no necesariamente es una cadena, puede ser también un entero. Y lo que hacemos es, mandamos llamar, buscamos por medio de la llave los valores. Entonces, vamos a ver. Voy a definir mi diccionario de telefónico que va a contener a Emanuel con el número 5752. Entonces, ahí lo que hice fue definir un diccionario telefónico, que tiene 2 entradas. Tiene el número de Emanuel y el número de Sebastián. Si yo le pregunto a Python cuál es el tipo de mi variable tel, me va a decir es un diccionario. Ahora, ¿cómo puedo asignar o cambiar los valores de una llave? Esto es similar a las listas. Con corchetes cuadrados mando llamar la llave y le digo cuál es la asignación de su nuevo valor. Entonces voy a agregar a Francis. En mi diccionario telefónico voy a agregar a Francis. Y ahora voy a tener además asociado el valor de 5752. Lo que hice fue agregar un nuevo valor, una nueva llave a mi diccionario telefónico. Se crea entonces la llave de Francis con el valor asociado de 5752. Ahora ya tengo a 3 personas en mi diccionario telefónico. Y si yo quisiera cambiar el número de Manuel, nada más le doy tel Emanuel y le cambio el número. Entonces el teléfono de Emanuel ahora va a ser Entonces puedo actualizar valores y puedo insertar personas. Siempre con este formato, llave, valor. No, los diccionarios no tienen orden. Lo agregó en medio. Ajá, exacto. Sí, acuérdense, los diccionarios son un tipo de datos que no tienen orden. Entonces, la única forma de acceder a sus elementos es a través de la llave, no a través de índices como las listas. ¿Y solo hay un diccionario o puedes definir dos diccionarios diferentes?
Sí, puedo definir cuántos diccionarios yo quiera. Ujú. TEL es el nombre de mi diccionario. Oye, pero ¿a ti por qué te lo puso en orden alfabético? Es aleatorio. Ujú. Generalmente, Python lo que hace es ordenarlo en orden alfabético, pero no siempre. Y entonces puedo preguntarle cuál es el teléfono de Francis. Entonces puedo preguntar por llave y me devuelve el valor. Con la sintaxis de el nombre de mi diccionario y entre corchetes cuadrados la llave que estoy buscando y me devuelve su valor. Acuérdense, en este caso en particular, las llaves son cadenas, pero las llaves podrían ser enteros. Y los valores aquí es solo un entero. Podrían ser listas, podrían ser flotantes, podrían ser cualquier tipo primitivo. Cualquier, sí, tipo de datos. Podría ser otra cadena. Lo que puedo hacer, otras funciones que tenemos, es puedo pedirle a mi diccionario todas las llaves, que me devuelva un registro de todas sus llaves. O que me devuelva un registro de todos sus valores. ¿Sí? Y lo que me devuelve es una lista. ¿Se fijan? Es una lista que contiene todas las llaves o todos los valores según le haya yo preguntado. Eso es bueno porque entonces una lista ya es más manipulable. Esas sí son mutables, esas sí tienen índices. Y lo que puedo preguntarle es si existe o no dentro de mi diccionario algún registro. Entonces puedo preguntarle si Francis está en mi diccionario. Y entonces me dice, Francis sí está. ¿Podrías también usar un tell true o algo así? Algo que te dé true. Algo que me dé true. La clase de ayer, algún comando devolvió si era true o false. No lo sé. Bueno, entonces la palabra reservada in lo que hace es buscar pertenencia. Bueno, pregunta si la cadena Francis se encuentra en mi diccionario telefónico y me dice que sí. Juan no está y entonces me devuelve false. Y así puedo preguntar si existe o no un registro dentro de mi diccionario. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Segurísimos? Sí. Este diccionario quiere decir que está asociado en este caso en particular, un número con una texto. Ajá. Entonces quiere decir que si en un momento dado tienes asociado un número con un texto, puede ser operaciones internas. O sea, por ejemplo, Manuel con Sebastián multiplicarlos. Si quisiera multiplicar los valores de Manuel con Sebastián, primero, lo que tengo que hacer es obtener sus valores respectivos. No lo puedo hacer directamente en la estructura. Entonces, lo que tengo que hacer es por aparte. Tendría yo que pedir los registros de cada uno. Vamos a hacerlo. De Emanuel me dijiste, ¿no? El teléfono de Manuel lo voy a guardar en una variable.
Y luego el de Francis, ¿me dijiste? Entonces, ahorita en E, en las variables E y F contienen los valores de Emanuel y Francis respectivamente. Luego lo que quieres hacer es multiplicarlos, por ejemplo, ¿no? Entonces hago E por F y lo que me devuelve es la multiplicación de esos dos valores. Y ya después yo decido qué quiero hacer con ellos. A lo mejor quiero actualizar el valor, ¿no? No sé, a lo mejor quiero con esa multiplicación crear un nuevo registro en mi diccionario. Por ejemplo, el teléfono. Valores de Emanuel por Francis. Ah, me equivoqué, bueno. Y entonces ya creé un nuevo registro. Pero lo tengo que hacer así, por afuera. Sacar los valores y luego volver a meterlos. No lo puedo hacer directamente. ¿Más dudas? Sí. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Por supuesto, de todos los tipos que estamos viendo, de listas, de cadenas, de enteros, de diccionarios, de todo lo que hemos visto, hay muchas más funciones. Hay un montón de funciones que sirven para manipular los datos. Pero yo, bueno, no me da tiempo de verlas todas, entonces solo estoy viendo como las más importantes o las que más se usan, las más representativas. Después, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo más funciones y en su momento se explican. Entonces, bueno, estos fueron los diccionarios. Otra estructura son las tuplas. Las tuplas son muy fáciles, son exactamente igual que las listas, con la diferencia de que no son mutables. ¿Se acuerdan? Las listas, yo puedo modificar una entrada de la lista directamente y me quedo con la misma lista modificada. Las tuplas lo que significa es que son listas, pero no le puedo cambiar los valores directamente. Si quiero cambiar un valor de una tupla, tengo que construir otra tupla con el valor modificado. Igual que las cadenas. Entonces, son igual, es un conjunto de elementos ordenados porque son listas, pero no puedo modificarlas directamente. ¿Cómo sé que es una tupla? Porque está entre paréntesis. ¿Sí? Las listas están en paréntesis cuadrados, las tuplas en paréntesis cerrados. Así es como, es la forma rápida que uno tiene para saber de qué se trata, de qué tipo se trata. De un diccionario, de una lista, de una tupla. Todos tienen diferentes paréntesis. ¿Qué ventajas tiene? Pues, no sé, que tal vez no sea tan fácil modificar su contenido, ¿no? Generalmente, que sean inmutables los hace de más rápido acceso. La forma de referirse a un valor dentro de la tupla es exactamente igual que las listas, con corchetes cuadrados y adentro el índice que estoy buscando del valor que estoy buscando. Entonces, ¿se acuerdan? Las listas se numeran empezando en 0 y si el índice es un número entero, entonces estoy numerando de izquierda a derecha. Si es un número negativo, entonces estoy numerando de derecha a izquierda. En este caso, t de 0 es el primer elemento. T de 1 es 54,321 y T de 2 es la cadena hola. Igual que las listas, son heterogéneas. Es decir, no todos los elementos tienen que ser del mismo tipo. Sí. Yo le veo una cosa muy práctica a la tupla con respecto a las listas. Es que uno puede crear una tupla y luego empezar a modificar cosas y siempre
puede uno regresar a los valores originales Ujú. y ver que no se modifican. Exactamente. Es como una estructura segura en ese sentido, ¿no? Puedes siempre tener la certeza de que no se va a modificar su contenido. Y si le pregunto a T, me devuelve sus valores. Entonces, tiene... Entonces yo le puedo pedir T y lo que me hace es me devuelve los valores de mi tupla e incluso puedo preguntarle aparte qué tipo es mi variable T y me dice eso es una tupla. Puedo acceder al contenido de mi tupla con índices. ¿Qué me va a devolver esto? Exacto, la cadena hola, ¿no? 0 es 4562, en el índice 1 está el -3 y en el índice 2 está la cadena hola. Exactamente igual que las listas. ¿Qué pasa si yo le doy 3? Exacto, se va a quejar porque no tengo a nadie en la posición 3. Entonces, ¿Y qué significa tupla? O sea, ¿qué es eso? es como un vector. Como un vector. Nada más que se llama tuplas porque no estamos en modo matemático, en modo numérico, digamos. Entonces, por eso se llama tupla. Pero funciona igual que un vector. Entonces, si yo le pido la posición 3 de mi tupla, se va a quejar. ¿Por qué? Porque no tengo un elemento en la posición 3. Y lo que es una buena idea es que nos empecemos a familiarizar con los errores que marca Python. Los errores de Python son muy fáciles de leer, muy, muy fáciles. Y lo que dice es exactamente lo que quiso decir, la mayoría de las veces. Entonces, lo que dice es un error de índices. Sí, el índice 3 no es un índice válido. ¿Por qué? Porque se sale del rango de mi tupla. Más aún, me dice la línea en la que se generó ese error. Entonces, yo fácilmente puedo ir a buscar en mi código esa línea y ya sé de qué error se trata. Entonces, es fácil modificarlo. Todo lo que dice aquí se puede ignorar. Lo único que me interesa es la línea en la que se generó, me muestra el código que generó el error y el tipo de error que obtuve. ¿Sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas respecto a las tuplas? Aquí arriba entonces ya veo también, ya está registrado mi variable t, que es del tipo tupla y tiene 3 elementos, esos 3. Perdón, Sí. cuando vas agregando en la tupla, cada elemento, lo que sea las variables, va a llegar un momento que va a ser un salto de línea, va a haber una línea 2. O sea, por la cuestión de línea 1. Ahorita mencionó lo de línea 1 porque estoy en el intérprete. Entonces, cada línea que ejecuto es la línea 1 para el intérprete. El punto es que si yo estuviera haciendo scripts, tendría más líneas de ejecución. Y entonces ahí es donde ya cambia. Ahorita, mientras esté trabajando con el intérprete, esto siempre es la línea 1. ¿Más dudas? Entonces, como las tuplas son listas, al final del día son listas, pues tienen las mismas operaciones que las listas. Append, extend, pop. Son indexadas. La única diferencia es que no puedo asignar. No puedo cambiar el valor de una tupla. Entonces, ¿no? ¿Dudas? ¿Ninguna? O sea el detalle es que si
opciones eran para cambiar las listas. Esas no funcionan. Ujú. Pero funcionan los indexados, funcionan los cortes. O sea, sí puedes separar. Lo que me devuelve es otra tupla. Pero sí puedo hacer dos cortes. Y tampoco puedes aumentar la tupla. No. Podríamos intentar hacer un corte en la tupla y tendrías que nombrarla de otro modo, ¿no? Para hacer un corte, pues traer un dato de ahí, ¿no? Pues si lo quiero guardar, sí, tengo que guardarlo en una variable distinta. A ver, por ejemplo, entonces tengo t y quiero, digamos, desde el índice 0 hasta al 2. Ese es un corte. Lo que le dije es, quiero que empieces de mi tupla t en el índice 0 hasta el índice 2 excluido. O sea, es el 0 y el 1, los elementos que están en el índice 0 y 1, que son 4, 5, 62 y menos 3. Y eso es lo que me devuelve. Me devuelve una tupla, ¿sí lo ven? Pero mi tupla t jamás se modificó. Lo que me devuelve es otro objeto. ¿Por qué? Porque la tupla t no la puedo modificar. Si quisiera, lo que puedo hacer es guardar el resultado de esta operación en otra variable. Y ya trabajo con esa variable. Ahora puedo volver a una lista y modificarla. Claro, o la puedes volver a una lista. Perdón, ¿cómo era, si quieres nada más, por ejemplo, el primero y el tercer valor? El primero y el tercer valor, entonces, lo que tengo que decirle sería, quiero toda la lista, pero con saltos de 2. Empieza en 0 y salta 2, 1, 2, y entonces me devuelve el tercer elemento. Esto es equivalente a decírselo explícito. Desde el índice 0 hasta el índice 3, de 2 en 2. Acuérdense, el segundo, el stop, no es inclusivo. El stop es start en 0, stop en el índice 3, con steps de 2 en 2. Los primeros dos lo que se traduce es, para todo fin práctico, vas a usar el índice 0, el índice 1, el índice 2 y el 3 ya no entra. Por eso arriba en el 0, 2, nada más entra el 0 y el 1, ¿verdad? Exactamente. Y ahí no, y los pasos por default son de 1 en 1, entonces no es necesario decirlo, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Continuamos? Ok. El otro tipo, los otros contenedores que tenemos son conjuntos. Exactamente igual que los conjuntos de matemáticas. Con las mismas propiedades. Es decir, un conjunto no tiene un orden. Todos los elementos son únicos. No se valen repeticiones de elementos. Para construir un conjunto, ahí sí necesito decirle explícitamente que es un set, que va a ser un conjunto, y pasarle la tupla de elementos, o la lista de elementos que quiero. Entonces, a ver. Al conjunto.
Ahora, esto es lo que quiero que noten. Yo le dije que me construyera un conjunto con las cadenas A, B, C y A. Y Python me dijo, me parece muy bien. Entonces tu conjunto contiene a los caracteres A, B y C. La segunda A ya no la incluyo porque es un elemento repetido y las propiedades de los conjuntos es que son sin repeticiones. Entonces lo quita. Entonces, a fuerza son dos paréntesis ahí. Sí, bueno, lo que le estoy pasando es una tupla, ¿no? Lo que le digo es construye un conjunto a partir de esta tupla. Es lo que significa. Y entonces, cuando creo un conjunto, automáticamente adquiero todas las propiedades de conjuntos. Diferencia, unión, intersección, conjugados. Porque se trata de un conjunto. Pero tiene las propiedades de que es sin orden y con elementos únicos. Otra vez, ¿de qué puede ser un conjunto? De lo que queramos. Cadenas, enteros, flotantes. No entiendo esa diferencia. El que sean diferentes de A y de B. Sí, lo que estoy haciendo es, voy a hacer, por ejemplo, otro conjunto S1 que va a contener a A y a B. Entonces, tengo mi conjunto S y mi conjunto S1. Y si yo le digo S.difference de el conjunto S1, ¿cuál es la diferencia del conjunto S con el conjunto S1? Es el valor de C. Es diferencia de conjuntos. ¿Sí? ¿Qué pasa si le pido la unión? Exacto, va a ser exactamente igual que ese, ¿no? Se quedan los mismos elementos de ese. Hay intersecciones, sí. ¿Sí? La intersección está como ven. ¿Dudas? Claro. Aquí pusiste caracteres, puedes poner también cualquier tipo de... Sí. Entonces, tiene todas las propiedades que tiene un conjunto como la definición matemática de conjunto. ¿Dudas? ¿No? ¿Segurísimos? Yo nada más tengo una pregunta. Ujú. La definición de conjunto, ¿no le puedes ir un poquito más arriba? Ajá. Ah, ok, entonces hay que definirlo así. Ah, sí, Con set. con set. Es la forma de construir un conjunto. Entonces, lo que le digo es, en la variable S vas a guardar la construcción de un conjunto que tiene esta tupla.
trabajadores pueden ser enteros. Sí. Ujú. Y se necesita fuerza a los dos paréntesis, ¿verdad? Bueno, aquí en particular porque le estoy pasando un set, una tupla. Ah, ok. Entonces estoy construyendo un conjunto a partir de una tupla dada. Ah, y en ese uno también. En ese uno también, ajá, a partir de esta tupla. Pero podría ser a partir de una lista o lo que Sí, sea. sí. Los conjuntos sí son modificables. Sí, los conjuntos sí son modificables. Yo le puedo agregar elementos a mi conjunto. Ahorita lo vamos a ver. Sí, la única propiedad que tiene es que no son elementos únicos y son sin orden. Entonces, que sean sin orden otra vez es que no los puedo indexar. Puedo iterar sobre ellos, igual que los diccionarios, pero no sé en qué orden me van a salir los elementos. No puedo asegurar nada acerca del orden en el que están guardados. ¿Más dudas? ¿No? ¿Fácil? Ok. Bueno, entonces vamos a ver más ejemplos de conjuntos, ¿no? Aquí lo que tengo es un ejemplo ya grande de conjuntos. Voy a definir 3 conjuntos. El de ingenieros, que es, fíjense, este conjunto está definido a partir de una lista. ¿Ya vieron? El anterior estaba definido a partir de tuplas, a partir de esta tupla. ¿Cómo sé que es una tupla? Exacto, porque tiene paréntesis, ¿no? Aquí estoy definiendo un conjunto, estoy construyendo un conjunto a partir de una lista. Y sé que es una lista porque tiene corchetes cuadrados. Entonces, defino 3 conjuntos, el de ingenieros, el de programadores y el de managers. Y luego voy a hacer operaciones sobre ellos. Voy a definir la unión de conjuntos. Hay 2 formas. Una, la acabamos de ver, es llamando directamente al método unión, que fue lo que hicimos aquí. La unión de un conjunto con otro conjunto, o la operación de pipe. Este es el símbolo de pipe. Entonces voy a unir el conjunto de ingenieros, de programadores y de managers. Ajá. En lugar de llamar al método unión, puedo hacer uniones con pipe. Y el resultado de la unión de estos 3 conjuntos lo voy a guardar en un conjunto que se llama empleados. La otra es la intersección de conjuntos. Y otra vez, en lugar de llamar directamente a la función como hicimos hace rato, puedo utilizar un ampersand. La operación de AND. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo aquí es que estoy haciendo trampa. Estoy utilizando el OR, el símbolo de OR, como unión y el símbolo de AND entre conjuntos como intersección. Entonces, en realidad, la intersección de conjuntos es un AND de los 2 conjuntos. Es la operación de AND, la operación booleana. Y la resta, pues esa sí es la resta. Entonces, esa es la diferencia de conjuntos. ¿Sí? Y el resultado de cada una de estas operaciones lo voy a guardar en 3 variables distintas. Para agregar elementos a mi conjunto, es exactamente igual con la operación de add. Add, y digo el elemento que quiero agregar a qué lista. A ingenieros en este caso. Lo que estoy haciendo aquí es, a mi conjunto de ingenieros quiero agregarle también a Marvin. Y si Marvin no está repetido, lo voy a ingresar.
print ingenieros nada más es la instrucción de impresión para que me muestre el contenido del conjunto de ingenieros. Y otros métodos que también pueden ser útiles es preguntar si es un superconjunto. Si un conjunto es superconjunto de otro conjunto, puedo hacer un update, es decir, puedo actualizar un conjunto con otro conjunto y preguntar otra vez si es un superset. Entonces voy a correr ese ejemplo para que veamos cómo está funcionando. Entonces, lo voy a copiar tal cual. Sí. ¿Cuál es el orden de referencia? ¿Estás restando tres conjuntos? Ujú. Entonces, ¿cuál hace primero? Porque no es lo mismo. No, no es lo mismo. El orden está de izquierda a derecha. Ujú. ¿Se acuerdan? Habíamos visto prioridad de operadores, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, cuando los dos operadores tienen la misma prioridad, por ejemplo, la suma y la resta, siempre se resuelve de izquierda a derecha, por default, a menos que nosotros indiquemos lo contrario con un paréntesis de agregación. Entonces, voy a definir mi conjunto de ingenieros. Mi conjunto de programadores. ¿El superset solo está diciendo que está actualizado? ¿Cuál, perdón? El superset. superset Lo contiene, ¿no? Ajá, está actualizado hasta lo último. sí. Ok. Por eso después estratégicamente le hago un update para que lo actualice y vuelvo a preguntarle el superset. Entonces, lo que voy a hacer es... Sale, aquí lo que tengo es, voy a definir mi conjunto de ingenieros con estos valores, con esta lista de valores, un conjunto de programadores con esta otra lista de valores y el de managers con esta otra lista. Okay. Luego, genero una variable en empleados, voy a guardar el conjunto que resulte de hacer la unión de ingenieros, programadores y managers. Entonces, ¿qué debería contener mi variable de empleados? Sin repetición. Ajá, ojo, sin repetición. ¿Sale? Uh-huh. Exactamente. Entonces, todo el conjunto, en efecto, es sin repetición. ¿Sí? ¿Sí lo hace bien? Sale. Y luego lo que voy a hacer es la intersección. Pregunta antes de pasar ahí. Sí. Si quieres hacer el camino más largo sería de que utilices la función unión ingenieros, unión programadores. Ajá. Tendrías que hacer unión y ir escribiendo de la instrucción que tiene más arriba. Sí, sí, directamente llamar al método de unión. Es una cadena que pones unión, programadores, unión, ingenieros, unión managers. Para entender la sintaxis. Sí. En realidad, lo que voy a hacer es empleados va a ser igual a ingenieros.unión con programadores y creo que sí entran todos. Vamos a checarlo. Estoy casi segura que sí. Sí.
y el resultado es exactamente el mismo. Lo que pasa es que nosotros los programadores somos flojos. Entonces, ¿por qué querría yo escribir toda la palabra unión cuando puedo poner un solo pipe? Ajá. Es que si nos vamos con la lógica, queda más claro unión. Ya sé. Estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, el pipe es un OR. Entonces, si lo piensas, es como si estuvieras haciendo ORs de conjuntos. Pero así se van a encontrar muchos ejemplos, porque somos muy flojos. ¿Ok? Ya es tarde para cambiar. Sí, ya. Ni intentarlo. Entonces, el AND es la intersección. ¿Qué debería darme? Ingenieros, intersección, managers. Lo que está en la intersección de ingenieros y managers. Exactamente, María y Jonás. Esa es la intersección. Y vamos a hacer la diferencia, la resta. Voy a restar managers, voy a restar ingenieros y luego los programadores. No, para el conjugado sí tienes que llamar a la función. Ajá, es conjugate. Ajá. Conjugate. ¿Te estás pasando una M? Ah, sí, gracias. ¿Cuál es la diferencia entre managers, ingenieros y programadores? Pedro, ¿no? Pedro. Exactamente. Pedro. ¿Sí? Y así, todas las operaciones de conjuntos que conozcamos. Ahora, la parte buena es que ya no tenemos que descubrir el hilo negro. Es muy probable que la operación que busquemos ya esté implementada. Solo hay que revisar la documentación y usarla. Igual que has utilizado un menos, podrías utilizar un más Para... la unión. En vez de lo, un más. No creo que eso vaya a funcionar. Sí, no. No está. Y entonces, error. Vamos a leer qué dice. Es un error de tipos. Lo que dice es que la operación de más no está soportado para conjuntos y conjuntos. Pues ahí en realidad tendrías que haber puesto el ampersand. Exactamente. El OR porque es la unión. El pipe. A ver, para la suma. Sí, la unión es un OR en realidad. A ver, eso que dijiste hace rato a mí me llamó la atención de que ya están implementadas las operaciones. ¿Cómo las buscas? Con el La help. diferencia es que tienes que saber lo que andas buscando para encontrarlo. Entonces, nunca encuentra una. Sí, a ver, la forma rápida es desde aquí con el help. Y entonces le dices, no sé, set. Tienes una máquina. O solo set, ¿no? O solo set. Set. Ahí está. Y entonces, si le doy el help de set,
Lo que me sale son todas los métodos que tiene implementados set. Entonces tiene add, por ejemplo, que ya lo vimos, así agregamos a Marvin. Clear para vaciar el conjunto, la diferencia, la intersección, si es disconjunto, si es subconjunto, si es superconjunto. Pop, remove. Ajá. Entonces esa es la forma como más rápida. Para los que tengan Mac al menos, Ajá. si tú escribes Ah, la función con punto tabulador, también que sea. sí, sí, eso también. Por ejemplo, Punto y tabulador. exacto. Y eso es lo bonito de este IDE, que en general en cuanto estás escribiendo, te quiere autocompletar o te saca la ayuda de cuáles son los parámetros que recibe o las funciones que podrías tú estar buscando. Con tabulador, punto y el tabulador. ¿Cuál es el tabulador en Mac? Ujú. Flechitas en contraste. Ah, ok. Ahí te da todo. Exacto. Y entonces, por ejemplo, no sale. Ok, entonces voy a usar la función add y voy a agregar a Marvin. Y entonces ahora, ingenieros, ya tiene uno más, tiene Marvin. ¿Sí? Y esa es la forma de agregar a gente. Ahora, lo que voy a preguntar es si empleados es un superconjunto. Vamos a ver, ¿qué tiene empleados? Ya tenemos lo que tiene ingenieros y lo que tiene empleados. Y entonces voy a preguntar si empleados es un superconjunto de ingenieros. Creo que le pusiste una R de más, ¿no? Superset, una R. Pregunta si es un superconjunto. Si el primero, es decir, empleados, es un superconjunto de ingenieros. Así es como se lee. Empleados es un superconjunto de ingenieros. ¿Qué va a devolver? No, falso. Falso. Ujú. Entonces, no es cierto. Lo que voy a hacer es, voy a actualizar a mis empleados con el conjunto de ingenieros. Porque en realidad, exacto, ¿no? Y porque en realidad todos los empleados son ingenieros. Entonces, si quiero que sea un superconjunto, le hago un update. Quiero que me diga quiénes son mis empleados, quiénes son mis ingenieros. Y le vuelvo a preguntar. Si ahora sí, empleados es un superconjunto de ingenieros. Me va a decir que sí. Lo cual está bien. Es un superconjunto. No todos mis empleados son ingenieros, pero sí todos mis ingenieros son empleados. Uh-huh. Con pop. Digamos que Jonás ya no trabaja para nosotros. Pero Jonás era hasta jefe. Bueno, Pedro, vamos a quitar a Pedro. Pedro es el superchefe.
Bueno, ¿a quién quieren que quite? ¿Quién nos cayó mal? Pues lo que yo digo, que quitemos a Pedro que no hace nada. Ese nomás está ahí de empleado. Es una carta de renuncia en Python. Sí, ya vi que da error. A ver. Entonces es remove. Creo que el pop lo hace aleatoriamente. El pop lo hace aleatoriamente, sí. Sí, lo hace aleatoriamente aquí. Ahí está. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Y ya. Pedro ya no trabaja para nosotros. Entonces ya no hay full time, ¿qué? Ah, sí. Jefe, manager. Entonces tendríamos también que actualizar los full-time managers, ¿no? ¿Por qué no le gustó el Sí. Ah, porque le pasé un argumento. Lo que puedo hacer es darle, si le digo pop. ¿No se dejó con pop? No, con pop no, fue con remove. Pop lo que hace es que me saca un elemento por aleatorio. At random. Sí, ajá. Exacto, es como la lotería, así de, hay que hacer recorte de personal. Sí, tal cual, hay que hacer recorte de personal y no voy a ser yo quien lo decida. Vamos a hacer un descanso, un break de 5 minutos y regresamos.
Bueno, entonces vamos a continuar. Ya terminamos con contenedores, con tipos, con las partes muy básicas y primitivas de Python. Ya sabemos todo lo que necesitamos saber, ya podemos empezar a construir cosas más divertidas. Y entonces, ahora lo que vamos a ver es control de flujo. Hasta ahora lo que hemos visto es un flujo secuencial. Cada línea que yo meto es la línea que se ejecuta. Ese es un ciclo secuencial. Línea por línea, en el orden en el que están establecidas las órdenes. Lo que vamos a ver ahora es cómo cambiar o cómo controlar, cómo puedo yo controlar ese flujo. Cómo cambiar el flujo para que ya no sea solo secuencial. Que a lo mejor solo bajo ciertas condiciones quiero que ejecute una instrucción y si no que se la brinque y ejecute otra. Entonces se trata de dar brincos entre instrucciones o regresar a alguna otra instrucción o moverme dentro del código de diferente forma. Ya no solamente secuencial. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Cómo cambiar el flujo y cómo controlar el flujo de secuencia de mi programa. El control de flujo más simple y más básico que podemos tener son instrucciones del tipo if, elif y else. Es el más básico porque es casi binario. If lo que significa es, dada una instrucción, yo decido si me voy a la izquierda o else me voy a la derecha. Entonces, lo que se hace es un control de flujo básico y lo que hace es que se prueba una condición booleana. Si la condición booleana es verdadera, se ejecuta cierta instrucción. Ese es el más básico. Entonces, if mi condición booleana es esta, que 2 elevado a la 2 sea exactamente igual a 4. ¿Se acuerdan? El doble signo de igualdad es comparación. No es un solo signo de igualdad es asignación a una variable. 2 signos de igualdad es la función de igualdad. Entonces, 2 signos de igualdad es comparación. Es comparación. Un solo signo es asignación. Entonces, lo que estoy preguntando es, si 2 elevado a la 2 es exactamente igual a 4, entonces ejecuta esta instrucción. Imprime la cadena, obviamente. En el caso de que mi instrucción sea falsa, no haces nada, porque no tengo definida otra acción. En este caso en particular. Ahora, lo que es importante notar, y que ya nos vamos a empezar a pelear, es que son bloques de indentación. Lo que significa es, si este if se ejecuta, entonces voy a indentar, voy a meter dentro del if la instrucción de print. Es decir, voy a empezar a definir bloques de instrucciones. Y los bloques están definidos por la indentación que tienen. ¿Qué tan profunda es la indentación? Eso no importa. Es decir, puedo tener indentaciones a tantos niveles como necesite de bloques. Pero lo que sí es necesario saber es que el primer bloque de indentación del print está dentro de este if. Si quiero que se haga otra instrucción afuera del if, lo que tengo que hacer es ponerlo en el mismo nivel de indentación del if. Una pregunta, ¿los 2 puntos después del 4 son necesarios? Sí. ¿Qué quieren decir? Es Para completar la instrucción, ¿no? Es para completar la instrucción. Es obligatorio y es la forma en la que le dices al intérprete que ahí termina el if. Ajá, la instrucción if. Sería el equivalente en Fortran de un den, ¿no? Voy a decir que sí, solo porque no sé programar en Fortran. Entonces quiero pensar que sí.
Entonces, lo que voy a hacer es if 2 al cuadrado es exactamente igual a 4, 2 puntos. Y fíjense, exactamente, 1 es ya se intentó solito, y 2, el intérprete se da cuenta de que esa instrucción no está completa. Y por eso pone los 3 puntos. Es un continuará. Enseguida me hace la indentación, porque dice lo que continúa es, dime qué va dentro de esa instrucción. Dime qué va a pasar si este if es verdadero. Y entonces lo que le voy a decir es, imprime, obviamente. Sigue esperando cosas, porque dice, bueno, a lo mejor hay más instrucciones que hacer, ¿no? Entonces, me cambia de línea, me pone mis 3 puntitos de continuará y lo indenta dentro del if, porque a lo mejor el if no ha terminado. Pero yo ahí ya acabé. Entonces le voy a dar otro enter para decirle, ya acabé. ¿Qué le diste? Enter. Le di nada más otro enter. Enter. Sí. ¿Por qué no escribiste print, obviamente? Porque me equivoqué. No, si es necesario. Ajá. Entonces, la instrucción print lo que hace es manda a imprimir en consola la cadena que le esté pasando. Print solo imprime cadenas, pero ya sabemos cómo imprimir cadenas. ¿Se acuerdan? Con el método format y así. Entonces, esta instrucción siempre es verdadera, claramente es verdadera. Entonces se ejecuta lo que está dentro del print. ¿Sí? ¿Qué pasa si es falso? Si yo le digo, le estoy preguntando, si 2 al cuadrado es diferente de 4, entonces imprime obviamente. 2 al cuadrado es diferente de 4. Estoy preguntando. No, ¿verdad? Entonces no hace nada. No imprime nada. No imprime nada porque la condición del if es falsa. El if solo se va a ejecutar si su condición booleana es verdadero. Entonces, si esta condición que estoy preguntando es verdadera, ejecuta lo que está dentro del if. Si no, no hace nada. Si no, no lo ejecuta. El if lo que significa es un else y un if juntos. Es decir, si la condición del if es verdadera, entonces, else, voy a volver a preguntar si otra condición es verdadera, if. Y así me puedo ir hasta que llegue a la condición else solita. Else es, bueno, si mi condición de if fue falsa, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿qué hago? El if es opcional, bueno, else también. Este flujo lo que dice es, tengo mi variable x asignada con el número 10 y voy a hacer una serie de preguntas. Y de acuerdo al valor de esas preguntas es que voy a realizar acciones. Si el valor de x es menor a 0, vas a imprimir la cadena número negativo. El if, es decir, else, si esta condición es falsa, entonces pregunta si x es exactamente igual a 0. Si esta condición de if es verdadera, entonces imprime la cadena 0. El if, else, si esta condición es falsa, vas a preguntar if, si x es exactamente igual a 1. En ese caso, imprimes la cadena 1. Else es como el rescate. Desde cuando todo lo demás falla, ¿qué voy a hacer? Ah, pues entonces, else imprime número mayor que 1.
Entonces, vamos a ver. Digamos, aquí tengo mi condición de si x al cuadrado es diferente de 4, entonces imprime obviamente. Yo ya sé que eso no va a ser cierto. Y entonces lo que voy a hacer es le voy a meter un else. Entonces, si esta condición es falsa, ¿qué voy a hacer? Fíjense cómo me lo intenta. Else imprime burro. Entonces, mi condición de if resulta falsa, siempre. Entonces no entra el if. Va a ejecutar lo que diga el else. Y else se va a ejecutar sin miramientos. Else ya no pregunta nada. Cuando el if falle, haces else. Y entonces imprime burro. Es muy importante. Fíjense bien cómo está la indentación. Este print de obviamente está indentado con respecto a if. Y else ya no está indentado respecto al if. Está al mismo nivel que if. Pero este print de burro sí está indentado respecto a else. Lo voy a cambiar. Entonces voy a poner que si el if es exactamente igual a 4. ¿Ya vieron? Ahí ya imprimí otra cosa porque cambié la condición. Esta vez la condición de if sí es verdadera y entonces ejecuta lo que está dentro del bloque de if y else ya nunca se ejecuta. Else ya no fue necesaria. Mi acción de rescate ya no fue necesaria porque if sí fue verdadero. Entonces es if else es o hago uno o hago el otro. No puedo hacer ambas. Pero si no funcionó la primera, entonces a fuerzas hago la segunda. Cuando te equivocas, sí, y no se sale de la instrucción. Si le das enter, eventualmente se cansa, ¿no? Puse 26 paréntesis. Sí, y ya se quejó, ¿no? Pero bueno, ya salió. Ok. Ahora vamos a probar este ejemplo. Bueno, vamos a hacer un elif. Voy a definir mi variable x igual a 10 y entonces if si x es menor a 0, entonces voy a imprimir número negativo. De otra forma, sí, voy a hacer la siguiente pregunta. Si x... Para escribir ese elif, ¿te regresaste? Me regresé. Pero generalmente es solo un tabulador. O sea, con que le dé un regreso ya me indenta bien. Sale. Tengo esta serie de instrucciones. Tengo mi variable x asignada con 10 y una serie de instrucciones if-else. Si x es menor a 0, entonces imprime que es un número negativo. De otra forma, si x es mayor a 5, imprime que es un número grande. De otra forma, cuando todo lo demás falla,
imprime número t. Cuando yo ejecute este código, ¿qué se va a imprimir? ¿A cuál de mis 3 opciones va a entrar? Número grande. Número grande. Es decir, la primera condición falló, la segunda condición fue verdadera, ejecuta y el else ya ni lo toma en cuenta. Me está sacando de la indentación solito. ¿Cómo que te está sacando la O sea, le indentación? doy enter para ponerle el elif, ya no me deja. Ah, sí, dale, digamos, te está dejando dentro de la indentación de if, ¿no? Cuando le pongo el if, ya me dice que ya se sale y me dice que está todo mal. Syntax error. Ya lo hice 2 veces. Ah, es que el if tiene que estar indentado con if. Es que, fíjense en la indentación, if, el if y else están en el mismo nivel de indentación. Sí. Y bienvenidos a los problemas de indentación en Python. Si hiciéramos del otro lado, ¿se corrige? ¿Del otro lado? No, no se corrige. No, los problemas de indentación salen en todos lados. A ver, vamos a probarlo. If x es menor a 0, ahí me autoindenta, ¿no? Ahí se da cuenta de que esto es un if y que necesita un bloque de indentación para ejecutar algo. Ahí no tengo problemas. Cuando yo le doy enter, la computadora no sabe si yo quiero meter más instrucciones dentro del if. Entonces, pues asume que sí y me pone la indentación como si estuviera dando más instrucciones dentro de if. Por ejemplo, si ya no quiero, entonces lo que tengo que hacer es, digamos, me equivoqué y entonces pongo aquí el if. El if x mayor a 5. Esa sintaxis es inválida, pero... Supongamos que pongo aquí el else. Quiero que me salga un error de indentación. Ahí está. Esto es lo que quiero que vean. Tengo mi if, si la variable x es menor a 0, 2 puntos, entonces x le asigno el valor de 3 y además quiero que imprima la cadena número negativo. Eso me saca un error. Y el error que dice es un error de indentación, porque dice en la línea 3, print, la instrucción de print, tiene una indentación inesperada. Ajá. Y sí, pareciera que está en escalerita, ¿no? Eso está mal. Lo que yo quiero es que tanto la instrucción x igual a 3, la asignación, como la impresión, se ejecuten siempre que el if sea verdadero. Tiene que estar dentro del bloque de if y todas las instrucciones ordenadas, con la misma indentación. Pues a mí no me deja, le doy x menor que 0, if x menor que 0, print número negativo. Y luego el if x mayor que 5 y ya no me deja hacer nada y me saca. ¿Y está bien indentado? Pues, porque tienen que tener esta indentación. Esta. If, el if y else tienen que estar indentados al mismo nivel. Ah, no, está a un nivel. ¿Y cómo le hago para intentar
No, para atrás? con hacia atrás, ajá. Ok, ok. Borrando espacios más bien. Entonces, el punto aquí es, incluso un espacio de más es un error de indentación. Ujú. Pero una pregunta, ¿por qué no marcó error desde la segunda línea? Ah, porque la segunda línea, antes que marcar un error de indentación, era un error de sintaxis. Porque aquí el error que marca y por lo que es un error de sintaxis es porque es un else que no tiene un if. No, sí, pero por ejemplo, donde haces si x es menor que 0, asignas x igual a 3. Pero como no está el mismo espacio identado, el mismo espacio marcaría el error en x igual a 3, ¿no? Desde ahí. No, o sea, solo se da cuenta hasta que lo va a ejecutar. ¿Se acuerdan? Python sigue la filosofía de como veo doy. Entonces, hasta que lo va a ejecutar, marca un error de indentación. A ver. Y en realidad yo creo que no va a marcar error de indentación. No marco error. Lo único es que lo que quiere es que seas consistente con la indentación. Si aquí definiste este tamaño de indentación, abajo igual. Porque si no, lo que piensa es que este print está en otro bloque de indentación. Y entonces ya se le descompone el mundo. Sí, porque está dado, la convención es que la indentación es del tamaño de un tabulador, que equivale a 4 espacios. Esa es la convención. Y generalmente aquí porque es el intérprete, pero si lo haces en un script se va a quejar. Si le pones menos espacios, es muy probable que se queje. Oye, ¿y cómo me salgo de todo esto? Porque me sigue poniendo los puntitos y todo. Escribe un paréntesis, enter y se va a quejar. Ajá, sí, cualquier cosa. Yo quiero que haga la operación. Le estoy diciendo que lo de x igual a 10 y que imprima que es grande. A ver, si quieres lo voy a ver. Entonces, mira, ya le dije arriba, x igual a 10. Ya. ¿Y cómo me salgo de todo este loop? Cuando le das otra vez enter. Con un enter nada más. Con un enter nada más. Gracias. Fíjense cómo siempre tengo un enter de más. El intérprete lo que dice es, estoy escribiendo esta instrucción, le doy enter y entonces me dice, estoy esperando que la instrucción continúe. Tabulador y la continuación de la instrucción. Cuando le doy otra vez enter, pues el intérprete piensa que yo voy a seguir escribiendo. Entonces pone sus 3 puntitos de continuará. Lo más probable es que me ponga el cursor en la indentación correcta. Pero entonces lo que yo tengo que hacer es decirle al intérprete, no, ya acabé. Entonces le vuelvo a dar un enter para decirle, ya acabé, ya no hay más instrucciones. Ejecuta. Y entonces por eso esta línea se queda en blanco. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Por ejemplo, si quieres anidar if, pues nada más van las indentaciones correspondientes. Exactamente. Solo es con sangrías, ¿no? Lo puedes hacer con paréntesis o algo así. No, solo es con sangrías. Una alternativa al if es poner puros ifs, ¿no? Por ejemplo, if x es menor a 0, entonces print si x es menor a 0, lo que voy a hacer es voy a definir una variable a igual a 3 y además voy a volver a preguntar si x es menor a 0 y además
Bueno, es que hay varias. Sí, Y ese if está bien inventado. ese if está bien indentado. Entonces ahora sí, voy a ponerle print. Y ahí voy a decir ya acabé. Ah, muy bien. Ah, claro, porque es una... Ahí está. A ver, voy a decir x igual a menos 2. Ahí está. ¿Qué es lo que está pasando? Asigné mi variable x igual a menos 2 y entonces estoy preguntando si esta es una serie de ifs anidados. Si x es menor a 0, si esta condicional es verdadera, entonces voy a ejecutar lo que está en esta indentación. Primero voy a asignar una nueva variable a con el valor de 3 y voy a volver a hacer una pregunta. Si a es exactamente igual al valor de 3, entonces imprime que a vale 3. Ambas condicionales fueron verdaderas, entonces se sigue el flujo. Si esta hubiera resultado falsa, entonces ya no se hace esta impresión. Y entonces no sabe uno si fue falsa esa o fue falsa que X fue. Bueno, lo que puedo hacer es meter aquí un print. Y entonces aquí en lugar de 3 voy a poner 4. Ajá. Y esto fue lo que pasó. Pregunto si x es menor a 0, eso es verdad, porque x vale menos 2. Hago la asignación de a con el valor de 4 y me imprime que a vale 4. Hasta aquí voy bien. Paso a la siguiente línea y entonces pregunta si a tiene el valor de 3. Eso es falso. Entonces ya no se ejecuta la impresión de que a vale 3. ¿Sí? Entró al primer if, pero ya no entró al segundo if. Ahora, lo que también puedo hacer es tener... Estos son ifs anidados, porque es un if dentro de otro if. Lo que puedo hacer es sacarlo de la indentación. Ahí está. ¿Qué pasó? Ejecuto, exactamente, ya no está anidado. Ahora estos dos ifs están en el mismo nivel de indentación. Pregunto, ¿x es menor a 0? Sí, porque x vale menos 2. Aquí dice. Entonces ejecuta una variable a que tenga el valor de 3, imprime que a vale 4, esa es la primera impresión que saca, y ya. Continúa la ejecución y entonces ahora ejecuta el siguiente if. Pregunta si a tiene el valor de 3, entonces esto es verdadero, imprime que a vale 3. Ahí el doble signo de igual es solamente para el if. Es solamente para el if. Este signo, un solo signo es asignación, 2 signos es comparación. Y... tenemos que irnos temprano. Ya me lo habían dicho. Porque hay algo aquí. Sí, faltan 5 minutos. No importa, vámonos. Muchas gracias. Seguimos mañana. Bueno, está bien, gracias. No, de nada. ¿Perdón? No, por igual, porque sí me avisaron, entonces... No, a mí me avisaron y yo me voy temprano.